Buenas tardes, nosotros les vamos a presentar el tema de la alimentación y los afectos. El primer afecto es el miedo a sentir, como cuando entramos a una nueva escuela o a un nuevo trabajo o incluso cuando nos cambiamos de ciudad, de lugar. Tenemos un miedo, una inseguridad que sentimos porque vamos a conocer nuevas personas, no sabemos cómo va a ser el trato con ellos, qué van a pensar ellos de nosotros y dejamos de un lado la alimentación. Incluso muchas personas, por los nervios no comen, o incluso a otras les dan como atracones de ansiedad, y porque sienten un vacío en el estómago y quieren estarlo llenando a través de la comida. Pero todo esto es por cómo nos sentimos de esa nueva experiencia que no sabemos qué pueda suceder. El segundo afecto es el dolor psíquico. Por ejemplo, cuando recordamos experiencias, ya sea como de nuestras familias o de nuestros padres o de nuestras madres que por ejemplo, te daban un platillo y te decían, cómete las verduras y si no te las comes si no te las comes no te levantas de la mesa y no nos damos cuenta, pero nosotros crecemos como con esa idea y ya cuando estamos adultos, incluso nosotros también como que lo representamos, cuando comemos como que le tenemos un odio o un coraje a esas verduras, a esas frutas, porque les recuerda a esa sensación de cuando sus papás los regañaban, de cuando pues les prohibían las cosas y sin querer nos damos cuenta y evitamos consumir esa comida. Otro afecto es la pena al duelo cuando perdemos a un ser querido, a una mascota, a una persona que estimábamos demasiado, pues se nota porque nos sentimos mal, no sabemos qué va a pasar el día de mañana que ya no esté esa persona, cómo vamos a seguir pensando en ella si ya no está. Y esto se refleja también en la alimentación porque dejamos de alimentarnos o incluso dejamos de comer ese alimento porque te recuerda a esa persona y de alguna manera u otra te remueve tus sentimientos y la recuerdas y pues sí, otro efecto es la desilusión. Cuando nosotros tenemos demasiadas expectativas en un trabajo o en una persona y ya cuando lo conocemos o ya cuando vemos la realidad y vemos que no es nada comparado a lo que imaginamos, incluso hasta podríamos entrar en depresión porque las personas nos hacemos imaginaciones o ideas o pensamientos que aún no hemos vivido y ya cuando llegamos a la realidad, sí es como que un impacto que nos da y pues incluso podríamos entrar en depresión. Otro afecto es la rabia. Esta es más fuerte porque incluso es como que un coraje, se podría decir, que le guardamos a esa persona o pues sí, a esas personas que nos hicieron vivir una mala experiencia o algo. Y la rabia, al contrario, esta en vez de darte como ansiedad, al contrario, no comes, no te dan atracones de comida, incluso no comes nada y hasta como que del sentimiento tan fuerte que sientes, nos hace devolver el estómago que estemos vomitando. Los trastornos, como ya les comentó mi compañera, pues los trastornos alimentarios son afecciones graves de salud mental, implican problemas serios sobre cómo se piensa sobre la comida y la conducta alimenticia. Se puede muchas de las veces comer mucho menos de lo que se requiere o todo lo contrario, comer muchísimo más de lo que se necesita. Y pues también se puede decir que los trastornos alimenticios son afecciones médicas. ¿Esto por qué? Pues porque llegan a afectar y alterar pues nuestro organismo por estas descompensaciones que hay de tanto de comer más o irse al extremo, comer menos de lo que se necesita para hacer las actividades diarias, ¿no? Muchos de estos trastornos, la mayoría desafortunadamente vienen de pasajes de la infancia que se quedaron pues estacionados ahí y que a lo mejor en su momento no, por así decirlo, no dieron como señales de que algo estaba mal y llegan a la juventud y llegan a la adultez con este tipo de detalles que nunca se dieron cuenta que venían desde ahí hasta que pues empieza a indagar y se dan cuenta que pues vienen de cuestiones ya de bastantes años, ¿no? Un ejemplo que nos puede llevar a trastornos de conducta alimentaria es, por ejemplo, cuando se pierde un ser querido. Aquí hay que saber diferenciar acerca de lo que es el dolor psíquico a diferencia de un dolor corporal. Bueno, el dolor psíquico ya no se localiza en la carne, sino en el dolor entre el vínculo
entre aquel que se ama y su objeto amado. Es decir, cuando se pierde una persona amada, pues se experimenta como si arrancaran algo del alma, como un grito mudo que sale de las entrañas, donde pueden experimentar alteraciones en relación con la comida. Es decir, la persona se ocupa tanto en el dolor que se niega a comer, o por el contrario, intenta llenar ese vacío que siente en su interior ante la pérdida, ingiriendo comida más de la cuenta o algún producto, por ejemplo, que le gustaba a la persona que perdió, y pues intenta pues como que también ella consumirlo como para hacerle honor, vaya, a su existencia de la persona que ha perdido. Las características de cada uno de estos dolores y su historia emocional pues también determinan el modo de alimentarse en momentos de duelo o de digestión, como para hacer digestión de la pena. Otro ejemplo para que puede llegar a ser un trastorno alimentario, pues es la famosísima depresión. Muchos de nosotros hemos escuchado pues que la depresión, pero la realidad es que los estados depresivos también pueden alterar seriamente la relación con la comida. Las razones de este sufrimiento también psíquico, pues fundamentalmente son subjetivas e inconscientes. Se traducen en un estado afectivo de intenso dolor que aparece pues marcado por sentimientos de frustración y pues también de fracaso. Aunque algunos sucesos externos también pueden desencadenar la depresión, pues son los acontecimientos que ocurren en el psiquismo sus principales causantes. Las ideas de un depresivo, pues desafortunadamente siempre son pesimistas y es algo que alarma, porque la mayoría de las personas que han convivido con personas con depresión, pues sí, la mayoría de las pláticas son así, o sea, de me quiero morir, todo lo ven negativo, y pues a veces cuando se platica con ellos pues es difícil porque a final de cuentas se queda uno con la idea de que pueden llegar hasta un suicidio. Pueden considerar que ellos que no valen la pena como personas, ni que no vale la pena, que la vida no tiene sentido. Incluso pueden pues sí, o sea, nada más tener en su cabeza la cuestión de ya no estar en este mundo terrenal, y pues lo mejor, ellos ven como lo mejor para todas las personas que lo rodea, pues que ellos ya no estén con vida. Muchos de ellos desafortunadamente cuando son depresiones ya bastante serias y que no han tenido ayuda, pues sí llegan a suicidarse. Son pensamientos que los conducen a una enorme tristeza que realmente se adueña de ellos. Muchos ya no se asean, muchos ya no comen, la mayoría ya no come, y se ven afectados obviamente poco a poco porque también son lapsos que no son simples, que son lapsos largos, y que a veces pues también las personas que están a su alrededor no son muy observadoras o no somos muy observadoras, y eso también implica que no se les puede ayudar a tiempo. Cuando se detecta este problema, pues desafortunadamente ya pasó bastante tiempo y son problemas, una depresión ya más grave. Entonces, en esa depresión más grave, pues implica que ya dejó de comer desde hace bastante tiempo, empieza a verse mal físicamente, empieza a tener signos ya hasta de desnutrición, y pues obviamente eso también es una relación con la comida de forma pues negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como comenté al inicio, pues también son afecciones médicas, es decir, que también lejos de estar enfermos psicológicamente, también lo está físicamente, nutricionalmente, y pues esto ayuda a las personas cuando realmente lo requieren, pues que se haga con un tratamiento tanto médico, con ayuda de un nutriólogo, como con ayuda de un psicólogo, para que vayan de la mano y evitar que la persona pues llegue no observadoras, o no somos muy observadoras, y eso también implica que no se les pueda ayudar a tiempo. Cuando se detecta este problema, pues desafortunadamente ya pasó bastante tiempo y son problemas, una depresión ya más grave. Entonces, en esa depresión más grave, pues implica que ya dejó de comer desde hace bastante tiempo, empieza a verse mal físicamente, empieza a tener signos ya hasta de desnutrición, y pues obviamente eso también es una relación con la comida de forma pues negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, como comenté al inicio, pues también son afecciones médicas, es decir, que también lejos de estar enfermo psicológicamente, también lo está físicamente, nutricionalmente, y pues esto ayuda a las personas cuando realmente lo requieren, pues que se haga con un tratamiento tanto médico, con ayuda de un nutriólogo, como con ayuda de un psicólogo, para que vayan de la mano y evitar que la persona
pues llegue no a escuchar su propia mente y terminar en un suicidio. La pérdida de persistencia en el cuerpo a partir de determinada edad, pues también puede ser el detonante de una pequeña depresión, sobre todo si la persona niega a aceptar estos cambios. Hay gente que le deprime llegar a la vejez porque tal vez pues nunca lo consideraron así o tal vez nunca fue su idea llegar a la vejez. Hay gente que escuchamos que dice que quieren llegar a la vejez de una forma digna, entonces el no conseguirlo para ellos también es entrar en depresión y son cuestiones que sí como sociedad tenemos que indagar y pues que tratar de cuidar a los suyos, sobre todo cuando las personas mayores, un ejemplo, pues cuando pierden a su esposa, su esposo, pues también llegan a tener estos episodios de depresión y no se les cuide, muchos de ellos terminan realmente muriendo poco tiempo después porque su depresión fue bastante que no se les supo cuidar, no se les pudo observar todo este tipo de situación y pues es lo que se termina. Entonces, estos son dos claros ejemplos de lo que nos lleva a un trastorno de alimentación, que claro que sí afectan. Por supuesto que hay bastantes, aquí se habló de lo que es el duelo y la depresión, pero hay bastantes ejemplos en los cuales sí debemos de tener cuidado. Hay bastantes ejemplos con los que sí tenemos que ser observadores con la gente, con nuestro vecino, con nuestras propias familias, porque yo creo que en algún momento todos entramos en un estado de depresión, solamente que a veces, como lo comenté, puede llegar a detonarse de una manera bastante seria o pueden ser episodios nada más repentinos y para eso pues sí tenemos que tener nuestra prioridad ante nosotros mismos de estar bien, de ser cada día más conscientes de todos los cambios que debemos de tener y pues así evitar todo esto. Gracias.